Bueno, nosotros hemos visto algunos algoritmos importantes, recursivos, por ejemplo, uno de ellos que podemos recordar, ¿sí?, es el algoritmo de factorial. Factorial, listo. 5 factorial, por ejemplo, que era igual a 5 multiplicado por 4 factorial. ¿Sí? O sea, este factorial quedaba, el cálculo de este factorial quedaba pendiente, ¿cierto? Aquí recordemos, ¿sí?, queda pendiente, vamos a colocar acá, queda pendiente, o se deja pendiente, ¿cierto? Se deja pendiente o queda pendiente el cálculo de 4 factorial. 4 factorial lo definíamos entonces como 4 multiplicado por 3 factorial. Y aquí de igual manera entonces queda pendiente, podremos colocar esto, ¿cierto? Y indicar que acá pues queda pendiente 3 factorial. Así funciona, ¿sí? Así funciona el factorial. 3 factorial, bueno, y aquí seguiríamos sucesivamente haciéndolos el mismo proceso. Vamos a representarlo acá hasta que llegamos en un momento dado llegamos hasta la parte de 0 factorial que daba igual a 1, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces la condición de stop o de parada, muy bien, que ahí digamos ya termina el proceso recursivo. Entonces ese es el algoritmo de factorial, recordándolo, ¿no? Entonces simple lo calculamos dejando pendiente otros factoriales. El mecanismo ya recordamos que eso con una pila, etcétera, ¿cierto? Toda esa historia. Recordemos en Haskell cómo calculábamos esto. ¿Sí? Entonces nosotros en Haskell decíamos función factorial, ¿sí? Y perdón, escribíamos así, ¿no? Si es 0, el valor que vamos a calcular, entonces simplemente era 1. Aquí estaba la condición de stop en Haskell, ¿sí? En Haskell, recordemos, entonces pongamos acá la referencia. Entonces en Haskell aprendimos que el factorial se sacaba de esta manera. Bien, entonces esta era la condición de stop. Condición de stop. Okay. Y aquí pues como tal el cálculo para los otros factoriales. Entonces decimos factorial de un valor n, ¿sí? Y aquí aplicábamos el algoritmo como lo conocemos. Entonces sería n multiplicado por el llamado a la función de nuevo, factorial, solo que esta vez, perdón, enviábamos n menos 1. Y listo, ahí estaba la función de factorial como recordamos en Haskell, ¿correcto? ¿Todo en orden? Bien. Entonces la condición de stop y cualquier n factorial entonces estaba establecido de esa manera. Eso es de una manera general, lo hacíamos así. Bueno, entonces veamos ahora, teniendo en cuenta esto, cómo sería entonces ese algoritmo del factorial en Prolog. Bien, podríamos pensar entonces que Prolog, como es lenguaje declarativo, pues podría tener una forma sencilla, muy similar a la de Haskell, para hacer su factorial. Entonces voy a subir acá un poquito. El predicado para la condición de stop no revertiría ningún tipo de dificultad en realidad, ¿cierto? Podríamos decir entonces, bueno, el predicado factorial, ¿sí? Y colocaríamos, recuerden que en Prolog debemos indicar la variable de respuesta, siempre, ¿sí? En la parte matemática, ¿sí? Recuerdan ustedes que, por ejemplo, cuando íbamos a definir la suma de dos números, y x1 más x2, entonces colocábamos, ¿sí?, la respuesta. Recordemos esa base. Entonces digamos, yo decía por ejemplo en Prolog x is, por ejemplo, no sé, 2, 3 más 7, ¿sí? Era así, ¿no? Bien.
Entonces que tenemos entonces el operador is que nos permite entonces calcular este era el operando compuesto, complejo, y este era el operando simple y el de la respuesta. Esa es la estructura que tiene en Prolog la parte matemática, como lo vimos. No hay que olvidarlo. Entonces aquí el factorial, la condición de stop, entonces diríamos nosotros, entonces si es 0 lo que se recibe, entonces respondería 1. Y ya, pues ahí tendríamos, esto sería para nosotros la condición de stop en Pro. Ya la tenemos. Tenemos la condición de stop y exactamente en la misma posición como sería en Haskell. Recordemos que estos son comentarios, ¿no? Para hacer símbolo para hacer comentarios en Prolog. Y entonces tenemos eso. Entonces factorial de 0 es 1. Listo, esa sería la regla básica. Si quiere pueden ir abriendo el Prolog, tener el compilador de Prolog e ir probando, ¿no? Entonces ahí podríamos ya probar en primera instancia que el factorial de 0 es 1. Listo, con ese hecho que colocaríamos allá en la base de conocimiento. Bueno, ahora ¿cómo escribiríamos nosotros para cualquier factorial? Entonces seguramente diríamos, bueno, pues con lo que sabemos de Haskell y es declarativo también, entonces diríamos el factorial de un valor n, perdón, n variable, ¿cierto? Mayúscula, ¿sí? Factorial de n. Entonces, y aquí tendríamos el resultado, r digamos sea el resultado, r sería el resultado. Entonces tendríamos que construir una regla, es claro, ¿cierto? Es claro que tendríamos que construir una regla para hallar el factorial, porque se va a sacar, n va a ser el factorial de n va a ser r, ¿sí? N factorial es r, sí. Entonces, podríamos pensar entonces que sería esto, ¿no? N, pues similar, entonces se llama otra vez porque es recursiva, factorial, y aquí entonces iría, ¿qué? ¿Qué iría? La llamamos de nuevo, pero la llamamos de nuevo, le pedimos que pasar dos parámetros, pero no pasaríamos n, ¿cierto? Pasaríamos ¿qué? N menos 1, ¿sí o no? Lo que nos diría nuestra lógica. Y pasaríamos R, pero R no es R, porque sería la misma R. Para la siguiente, ¿qué pasaríamos? A ver, pasaríamos R, ¿sí? La misma R de acá. Bien, recuerden que nosotros llamamos y siempre esta nos queda pendiente, o sea, el factorial del siguiente, del que queda pendiente, y ese no lo conocemos, y ese se iría acumulando. Es como funciona la recursividad. Fíjese que acá 5 factoriales, 5 multiplicado por un factorial que está pendiente, que dejamos pendiente. 4 factorial es igual a 4 por un factorial que queda pendiente. Listo. Entonces acá en Prolog diríamos nosotros, bueno, entonces esta R no es esta misma R que de allá, sino la pasaríamos, le pasaríamos entonces el factorial que queda pendiente, ¿correcto? Entonces podríamos decir que es R1 para que no tenga, digamos, esa situación. R, recuerden que es la respuesta, es el factorial de respuesta, así como acá, ¿sí? Yo tengo 0 factorial es 1, entonces n factorial es R, ¿listo? Factorial de R es R. Podría colocar incluso fac, la variable fac, ¿no? O vamos a dejarlo como R de resultado. Entonces podríamos decir que es esto, ¿no? Entonces n multiplicado por el factorial de n menos 1, y esto que lo acompaña, porque aquí R1, profesor, porque es el factorial que queda pendiente, o sea, 5 factorial sería 5 por el factorial, bueno, de n menos 1, y el resultado del factorial que no hemos calculado todavía, entonces sería 4 factorial, aquí estaría 4 factorial, para calcular 5 factorial. Para calcular 4 factorial, entonces ¿qué tenemos? 4 por el factorial de n menos 1 y el factorial que queda pendiente, R1. Bien, podríamos establecerlo así. Bueno, entonces a ver, resulta que en Prolog no se puede multiplicar un predicado por otro valor.
no es posible, así está establecido. Entonces resulta que tenemos acá unas restricciones para poder escribir eso así. Unas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Esas restricciones son entonces, primero, no se puede hacer ninguna operación con un predicado, multiplicar, etcétera. Entonces no se puede, en este caso concreto, no se puede hacer esto. No se puede hacer esto. ¿Listo? Entonces no se puede hacer eso. No se puede hacer ese producto. Y segundo, no se puede. Lo otro que no se puede hacer es colocar dentro de un predicado lo que ustedes están acostumbrados a hacer, que les insistí en Haskell mucho, hacer esto. No se puede hacer esto. ¿Sí? No se puede hacer esto. Ah, bueno, aquí podemos poner simbología de Prolog. Listo, esto no se puede hacer. No, mejor quitémosle esto. Veámoslo así. Esto no se puede hacer. Es decir, yo no puedo pasarle a un predicado eso, de esa manera. Y se entiende, ¿no? Porque ya tenemos una manera de hacer matemáticas en Prolog, restas y eso. Entonces no podemos escribirla como n-1. Eso sí, esta sí la tenemos clarísima, ¿correcto? No podemos pasarla así como n-1 porque esto tiene la manera de indicarle a Prolog una operación matemática es con el operador is, que mencioné hace poco. Entonces no podemos hacerlo de esa manera. Entonces tenemos esas dos restricciones. Entonces esto toca escribirlo de otra forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos escribir siempre? Pues los predicados deben diseñarse siempre de esta forma. ¿Sí? O una variable anónima, dos variables, en fin. ¿Sí? Se hace siempre de esta manera. Entonces, quiere decir que nosotros, si eso no se puede hacer, entonces tenemos que idear una manera diferente de escribirlo. Voy a volver a reescribir esto. Bueno, vamos a establecer cuáles serían las metas que tendríamos que cumplir. Entonces tendríamos que cumplir, si ustedes se dan cuenta, vamos a subir esto un poquito. Ok. Bien, entonces si ustedes se fijan en algo, ¿cuáles serían las metas que tenemos que cumplir? Entonces, primero, entonces tendríamos que realizar esta operación n-1. ¿Sí o no? Porque hay que quitarle, a esa resta hay que hacerla. Es decir, el siguiente llamado a la función debemos enviar el valor de n disminuido en 1. Eso hay que hacerlo, sino cumpliendo con el algoritmo recursivo como lo hace Haskell, mire. Y si vamos al algoritmo imperativo, pues igual, allá igual al paradigma imperativo, igual el algoritmo también hace una resta n-1. O sea, esto hay que hacerlo. ¿Sí? Bien, entonces quiere decir que tenemos que realizar eso. Eso es una meta. Bien, ¿qué otra cosa? Evidentemente es claro que tenemos que hacer el llamado a la función, porque entonces ¿qué recursividad tenemos si no volvemos a llamar la función? Entonces tenemos que definir la función factorial de llamado. ¿Listo? Y los argumentos, lo más importante, pues que tiene aquí adentro, que va por dentro de esa función. Y tercera meta, realizar el producto, porque nuestra función, miren, es que nos dice, igual que en el otro, hay un producto de n por el factorial, o sea, por la función. Tenemos que realizar esto, n por, o sea, esto, tenemos que hacer esto, porque si no entonces no nos queda muy claro, no queda definido todo. Entonces tenemos tres metas para poder escribir en Prolog la expresión de manera recursiva, de manera correcta. Bueno, ya tenemos una parte correcta que es la condición de stop. En este momento, si ya abrieron el compilador y ya están probando, ya funciona, ¿cierto? Colocan simplemente 0 y r o factorial, no sé, aquí cualquier variable y nos debe dar 1. Listo. Bien. Esta ya la podemos probar. Ahora estamos en el proceso de construcción de esto. Debido a que no podemos hacer productos, no podemos multiplicar ningún predicado por ningún valor y tampoco podemos indicar como argumento de un predicado una operación, por ejemplo esta, no podemos hacer eso.
Entonces tenemos que esta notación no la podemos hacer en Prolog. Pues no se puede hacer esto. Dos cosas, no se pueden hacer dos cosas. Uno, multiplicar un predicado en Prolog por un valor. Esto no se puede. Y es claro que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque todas las operaciones en Prolog matemáticas las hacemos hacer por medio del operador is. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Ya lo vimos. Entonces toda expresión matemática, 5 por 4, el resultado de eso, entonces hay que escribirlo es como una expresión con el operador is. No hay otra forma. Entonces no podemos escribir simplemente así. Prolog no lo permite. Y tampoco podemos enviar un argumento disminuido. O sea que de esta manera como lo hacemos en Haskell no es posible acá hacerlo. ¿Sí? Como lo hacemos acá en Haskell, ¿no? Esto no es posible. Bueno, entonces continuemos. Vamos a cumplir entonces las metas. ¿Cómo sería entonces, ya con escritura de Prolog, la realización de ese n-1? Pues fácil, simplemente diríamos nosotros is n-1, ¿listo? ¿Y qué necesitaríamos aquí? Necesitaríamos una variable que nos diera esa respuesta. Es decir, definimos la primera meta. Entonces, para realizar el n-1, entonces definimos cuál es la expresión que realizaría esa resta. Entonces, evidentemente recordamos que sería así. Aquí la variable sería una, por ejemplo, n1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tendríamos ya un resultado. n1 es n-1. Y ya quedaría definida la primera meta. Preguntas, por favor, hasta acá. Hasta este punto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, por favor? ¿Sí? Entonces, como no puedo hacer esto, entonces debo realizar esta operación de resta de una manera que sea válida para Prolog. Y la forma válida para Prolog, ¿cuál es? Con el operador is. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Segunda. La segunda meta, llamar a la función factorial. Listo. Entonces, ¿qué le pasaríamos nosotros a la función factorial en el siguiente llamado? Entonces, tenemos n, ¿sí? Y tenemos n-1. ¿Cuál de las dos es la que hay que pasarle? Evidentemente, todos ustedes tienen la respuesta, profesor, n-1. Porque debe ir, en la siguiente llamado, debe ir disminuido el n-1. Pero está claro que Prolog no permite esta notación. Llamarla así. No nos deja, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasamos? Pero n-1 ya quedó definido, mire. n-1 es el mismo n1, o sea, n1 tiene la respuesta de n-1. Entonces, ¿qué le paso acá? Como argumento para la siguiente iteración o el siguiente n-1, pero n-1 no lo puedo escribir. Entonces, ¿qué escribo? n1. Le paso n1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Estamos de acuerdo. Entonces, recuerde que las metas hay que cumplirlas las 3 consecutivas. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada en la parte de backtracking? Que el back llega y cuando es una situación compleja, es decir, hay 3 comas, recuerden, hay 3 comas en una determinada regla, nosotros tenemos que cumplir las 3 metas para decir que la regla es verdadera, que en otras palabras sería la ejecución del operador AND o del operador I. ¿Y qué nos dice la tabla de I? Que es verdadera solamente si se cumplen todas las 3 condiciones. Muy bien, listo. Entonces pasaríamos n1. ¿Se entiende por qué pasamos n1? Ahí sí ya no la recibe. Pero n1 ya quedaría definido, ¿no? Aquí digo, bueno, ¿qué es n1? Ah, pues n1 es n-1. Listo, ya escrito. Es decir, ya estoy pasando, ya cumplí lo primero. Esto, buenísimo. Entonces ya le estoy pasando el valor n disminuido en 1, que es lo que dice el algoritmo. En Haskell nos dice así, ¿no? Llame la función con el valor disminuido en 1. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pero Prolog nos pide enviar una variable de resultado. Pues ahí el resultado, como queda pendiente, porque según esto, ¿cierto? Queda pendiente el siguiente factorial. Ese no sabemos cómo está. ¿Sí? Entonces queda pendiente. Entonces lo que le indicamos a Prolog. Entonces simplemente teniendo en cuenta las restricciones, a ver si puedo visualizar todo acá. Bueno, aquí. Entonces pasaría R1, no el mismo R que yo coloco acá al comienzo, NR, sino un R1 para indicar que este es el
el factorial que queda pendiente. Listo. Bueno, pero entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo defino este R1? Este R1 que queda pendiente, ¿cómo lo definimos? A ver, María. Mírelo. Me imagino que esa expresión es esa expresión. Señor, le escucho. Muy bien, eso. Vamos entonces a intentarlo. Excelente. Entonces, toca hacerle notación matemática, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo sería, cómo se nos ocurre que podría ser. Entonces, hay que definir, pero como nosotros estamos haciendo un llamado, ¿sí? O sea, en realidad, lo que iría, ¿sí? En la tercera meta, que es el producto, entonces tendríamos nosotros que multiplicar n por algo, ¿sí? N por algo, ¿sí? Ahora miremos nosotros aquí en el algoritmo original, ¿por cuál valor es que se multiplica n? Por el valor que no está definido. ¿Sí ven? Mire que nosotros multiplicamos n por no por 5 factorial, por el mismo, sino por 4 factorial, el que queda pendiente, ¿sí? 4 factorial, multiplicamos 4, el mismo, pero por 3 factorial, el que queda pendiente. Entonces nosotros acá tendríamos algo como esto, ¿sí? Que entonces tendríamos que multiplicar por R1 y no por R, que sería, digamos, el factorial que queda pendiente. Aquí estaríamos nosotros expresando, en otras palabras, 5 por 4 factorial. Por eso es que tomamos este R1 y no tomamos R. ¿Listo? Pero, como R es el que llega acá, ¿sí? Cuando llamamos la función estamos calculando el factorial de 5, ¿sí? Y nos debe dar el resultado para este n. Entonces, lo que debemos definir justamente es este resultado R. Entonces, optamos por decir R is n por R1. Un poquito complicado, ¿no? Yo entiendo que es un poquito complicado, pero por eso lo estoy, a ver, lo estoy, digamos, desglosando de la mejor manera para que ustedes lo logren entender, porque puede resultar no sencillo. Nos ponen en toda esta tarea Prolog, debido a que él no permite esa manera de hacer la matemática, ¿no? La manera como Prolog resuelve operaciones matemáticas es a través del operador is. Entonces nos deja obligados, ¿sí? Nos deja obligados pues a utilizarla porque no hay de otra, ¿cierto? Entonces la definimos. Entonces aquí entonces esta R que es el resultado del factorial, el resultado del factorial que estamos pidiendo, o sea 5 factorial, entonces 5 factorial es igual a ¿qué? A n, que es el valor que vino del factorial, por el resultado que queda pendiente, que es 4 factorial. En realidad, entonces mire, en realidad es como si acá estuviéramos diciendo lo que es correcto. Vamos a calcular 5 factorial. O sea, venga a ver y hacemos una cosa como esta. Entonces esto equivaldría aproximadamente a lo que estamos diciendo. Entonces yo voy a pues necesito, me piden el resultado R de 5 factorial, ¿cierto? Entonces, y yo ¿cómo lo escribo? Eso lo escribo como 5 multiplicado por 4 factorial, donde 4 factorial es un resultado que está pendiente, porque todavía no lo sé. Así me lo llevo yo a la pila. Recordemos esto. ¿Sí o no? 4 factorial, 4 por 3 factorial, etcétera, hasta que por fin, ¿qué? Tenemos una condición de stop que me permite terminar el proceso. Eso ya lo tengo acá, ¿sí? En Prolog, entonces ya tengo acá resuelto. Ya tengo resuelto mi condición de stop, fue lo primero que hice, ya está resuelto, ¿cierto? Entonces viene ahora la definición de el factorial de un valor n que le paso, ahí va mi 5, ¿sí? Ahí va el 5, y aquí viene r, que es la que me va a dar el resultado de ese 5 factorial, listo. Pero entonces fíjese cómo yo lo expreso a través de un resultado que queda pendiente, entonces por eso lo llamo R1, listo. Bueno, entonces a ver, voy a volver a reescribir esto. Acá. Bueno, voy a volver a reescribir esto. Ahorita voy a ver cómo lo. Acá.
Bien, entonces diríamos n de r. Entonces, evidentemente esto no se puede hacer así. Allá tengo mi condición de esto. Entonces, mi función sería, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, cumplimos 3 metas. Entonces, la primera meta es esta. Definir mi n1. Esa es mi primera meta. Coma. ¿Correcto? Porque ya vendría la segunda meta. Entonces, mi segunda meta sería, pues, volver a llamar la función esta y en ese orden. ¿Listo? Bien. Ok. Y la tercera meta sería definir este R, ¿sí? Como lo dice el concepto. El concepto que nos dice 5 factorial es igual a n por el factorial que queda pendiente. Y esa es mi expresión de R. Bueno, listo. Entonces los invito, chicos, por favor, a que probemos esta expresión en Prolog. A ver. Bueno, a ver, permítanme un momentico. Voy a dejar, voy a pausar acá un momentico el video. Bien, retomando entonces en Prolog, ¿sí? Probamos la primera regla, ¿sí? De 0 factorial es 1. El resultado, siempre el resultado va acá después y siempre hay que incluirlo. O sea, en los predicados de Prolog debemos siempre incluir el resultado. Bien, entonces decimos factorial, 0 factorial es fact y fact es 1. Bien, ya probamos la primera regla. Vamos ahora a ejecutarlo para que nos diga el 5, el factorial de 5. Cinco. No sé si se me fue otro símbolo acá, permítanme un momentico. Ahí hay una coma, listo. Bueno, yo separo cuando ingreso, separo los argumentos por un tema de elegibilidad, ¿no? Pero no es necesario hacerlo. Bien, entonces el factorial de 5 es 120. Listo, entonces por lo visto funciona. Bueno, entonces, bien, entonces, a ver, entonces revisemos de nuevo la expresión. Listo, la expresión. Tenemos claro que cuando volvemos a llamar la función, la volvemos a llamar o habiendo resuelto o no habiendo resuelto. A ver, le comunicamos o le enviamos un argumento que nos indica el factorial que queda pendiente, porque así es el algoritmo, ¿cierto? 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. Listo. Entonces nosotros le indicamos cuál es en esta parte le indicamos que devolvemos un producto, eso es lo que hace el R1. O sea, es la parte del n por factorial de algo, es esa parte, o sea, R1 ahí me representa el producto que queda pendiente. Recordemos que el producto que queda pendiente, ¿cuál es? Pues 5 por 4 factorial. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces ese es el producto que queda pendiente. ¿Sí? Que es que cuando llamamos a la función es así la estructura. Ahora, y también hay que enviarle el valor n del factorial que estamos buscando. Le enviamos de igual manera el valor n que estamos buscando disminuido en 1. Es lo que dice la función que hay que hacer. Correcto, es lo que yo tengo acá en el blog de notas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos lo dice Haskell? Mire, en Haskell recordemos acá. Entonces en Haskell, como lo conocemos, ¿cierto? N, el producto de n por la función y la función que lleva, mire. El producto como argumento, el factorial que queda pendiente. ¿Qué estamos diciendo acá? El factorial de 5, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Permítanme un momentico que pasó algo acá. Ya. Programa como de memoria. Bueno. Bien, listo. Entonces estaba hablando de esto, mire. Entonces, ¿cómo está establecido? El programa o la manera de escribir el programa imita la expresión esta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos dice matemáticamente? 5 factorial igual a 5 por 4 factorial. Y estamos claros que 4 factorial queda pendiente. ¿Listo? Bien.
Entonces acá, pues lo mismo se hace en Haskell, vea. En Haskell se hace lo mismo. Lo que hacemos es interpretar, miremos acá está en Haskell. Matemáticamente es esto, 5 factorial igual a 5 por 4 factorial. Entonces Haskell, ¿qué nos dice? Pues factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1, o sea, de 4. Vea que es la escritura 1 a 1, ¿sí o no? O sea, n, 5 por el factorial de 4. Está prácticamente haciendo lo mismo. Entonces en Prolog pues tenemos que seguir esa misma idea, porque es que es el algoritmo, no lo podemos escribir de otra manera, ¿sí? Entonces aquí este factorial que queda pendiente, pues ¿cuál es el factorial que queda pendiente? Pues como no es R, ¿sí? Entonces representamos de una manera genérica ese producto. Listo. Diciéndolo que es un R1. Aquí estaríamos diciendo que es el 4 factorial, porque cuando la volvemos a llamar, ¿cierto? Viene este producto de 5 por 4 factorial. Eso es lo que me representa R1. Y por eso cuando ya lo empiezo a escribir, en Prolog, vamos a dejar recordar toda esta línea, no lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Pero aquí sí me es claro que hay un factorial pendiente. Así la vuelvo a llamar, con el factorial que queda pendiente. Entonces este R1 se viene para acá, que es R, reemplaza R, y este N-1 reemplaza N en la siguiente llamada. O sea, es decir, llamamos para calcular ¿a quién? A 4 factorial. Y cuando sea 3 factorial, ¿qué ocurre? Igual, entonces 3 factorial, entonces 3 se viene para acá, ¿cierto? Y este N-1, pues que sería justamente el 2 factorial, el próximo, porque 3 factorial está en función de ¿qué? Es 3 por 2 factorial. Bueno, listo. Entonces, por eso lo escribimos de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Porque es que si no lo hacemos así, de otra manera, Prolog no entiende esa operación, porque es una operación matemática y debemos hacerla con el operador is. Bien. Y aquí está el llamado. Entonces, N1, que es ahí le estamos pasando el N disminuido en 1. ¿Sí? Como ya lo definimos, aquí ya está definido, entonces listo, lo podemos pasar. Y ahora el R1, que es el elemento que queda pendiente, entonces vamos a explicarle que la R que está acá es n por R1. Listo. O sea, el factorial que queda pendiente. En otras palabras, el resultado de 5 factorial es 5, por eso usamos la n, ¿no? 5 por 4 factorial. ¿Sí? Porque por eso no podemos usar esto así de otra forma. Para que coincida, para que tenga la lógica. Y entonces aquí la tenemos y ella nos funciona. Para cualquier otro factorial, entonces tenemos 4. Bien. Factorial de 10. Listo. Vamos a mirar el tema de la ¿cómo es? De la amplitud de palabra de máquina, que es un problema cuando estamos programando en Java, en C, que toca entonces usar tipo long, ¿se acuerdan? Entonces long in y esas cosas, porque hay que modificar el tipo de dato debido a que ya sobrepasa los enteros, en este caso particular. Entonces vamos a ver qué pasa acá, por ejemplo, el factorial de 20. ¿Lo puede calcular? Sí, sin problema. Y el factorial de 50, eso ya es bastante. Bueno. Listo. Entonces aquí no tenemos que preocuparnos por la configuración de tipos de datos, por la longitud, simplemente lo operamos. Bueno, aquí estoy exagerando, ¿no? También, evidentemente, pues no tendremos seguramente necesidad de hacer estos cálculos, y si los tenemos necesidad, pues ya tendríamos que recurrir seguramente a otro tipo de máquina, no precisamente esta, ¿no? Como el caso del cálculo de pi, que le siguen calculando todavía fracciones a pi. Ustedes sabían, ¿no? ¿Sí? Ya van como, no sé, como 100 o un poco más, no mentiras, por ahí paso la cuenta, no recuerdo. Bueno, listo. Perfecto. Entonces ahora, como ejercicio en clase, ¿sí? Vamos entonces a crear, o van ustedes a crear mejor, ¿sí? ¿Cómo sería el de potencia? ¿Cómo sería el de potencia? Listo. Entonces, primero vamos a ver la condición de stop.
El de potencia x elevado a la y. Hay que recordar cómo es ese algoritmo de potencia, ¿sí? Entonces, a ver, recordémoslo, el algoritmo de potencia en Haskell. Vamos a hacer acá un blanco. Pero copiemos esto. Copiemos esto ya que lo tenemos ahí. Bien, entonces en Haskell, siempre hagamos la referencia, ¿no? Hagamos la referencia, pues ya coloco Haskell porque pues se trabajó suficientemente en el curso como para estar claro. Bien, entonces vamos a mirar ahora. Bueno, borremos todo esto. Bien, borremos todo eso. Bueno, potencia de XY, ahorita miramos. Entonces, la condición de stop para la potencia, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La base es lo que se multiplica por sí mismo, y aquí teníamos, era la potencia, cualquier número elevado a la 0 nos daba 1, ¿correcto? Esa es la condición de stop. X elevado a la 0 da 1, esa es la condición de stop, la recordamos, pero no que no tenga que explicar eso. Bueno, ahora ¿qué teníamos que hacer aquí? Volver a llamar a potencia. ¿Y cómo la llamábamos? ¿Había algún producto? Claro, la base, ¿cierto? Por, o sea, recuerde que era x, x a la y equivale a x por x por x, y veces. O sea, la y es la restricción. ¿Listo? Entonces, x por, ¿sí? Porque el algoritmo recursivo es ese. ¿Sí o no? Es que aquí no voy a poder escribir las potencias, pero a ver, bueno, vamos a escribirlo así: x elevado a la, perdón, 5 elevado a la 4, 5 elevado a la 4, eso era igual a 5 que multiplica ¿qué? ¿Qué otra cosa? ¿Qué iba aquí? 5 elevado a la 3, ¿correcto? Entonces esa es la forma recursiva, ¿no? Entonces 5 a la 4 es igual a 5 por 5 a la 3, y 5 a la 3 es igual a 5 por 5 a la 2, y 5 a la 2 es igual a ¿qué? Etcétera. Entonces el algoritmo es recursivo. Bien, bueno, entonces según eso, bueno, no borremos esto, y etcétera, ¿no? Hasta llegar a la condición de stop, que era 5 elevado a la 0, nos devuelve 1. Listo. Bueno, borremos eso, necesito espacio. Bueno, entonces ahí está. Entonces era potencia de qué? Entonces x, el mismo, que aquí no cambia, pero aquí era y menos 1. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, bien. En Haskell. Ahora, valientemente, en Prolog. Condición de stop. ¿Cómo sería? Potencia. ¿Listo? ¿Qué escribimos? X, la base, exponente, y la respuesta o el resultado, o la P, potencia, P, potencia, P. Listo. Y esto sería entonces, pero aquí tenemos un detalle. Aquí hay un detalle, que hay algo que hay que aclarar, ¿sí? Que la base tiene que ser mayor que 0. Eso es lo que es decir, tiene una restricción, Bueno, pero esta sería en forma general. Vamos a escribirlo así, la condición de stop. Entonces aquí podríamos escribirlo así, podríamos asumir que es así, ¿sí? De manera similar a como lo hicimos con el factorial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, x a la 0 nos devuelve 1. ¿Listo? X a la 0 nos devuelve 1. Bien. Esa sería la condición de stop, ¿sí? Que es decir lo mismo acá, ¿no? X a la 0 nos devuelve 1. Bien, entonces ahora, como ejercicio, vamos a mirar cómo sería potencia cuando yo tengo un X, tengo a la Y y tengo P. Ya esto. Entonces aquí, ¿cómo sería? Esto es evidentemente una regla. Entonces, ¿cuál sería la regla que hay que crear para la potencia? ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos en Prolog, el anterior.
¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí. Recuerden que es una regla, mire, se define como una regla. Entonces yo, el factorial de n es r si se cumple todo esto. Entonces para la potencia, ¿cómo sería? Entonces voy a interrumpir la grabación para que lo desarrollemos como un ejercicio en clase.